Eh, esta segunda guía que vamos a hablar hoy es la guía de cívica y estas guías, como les decía, es una propuesta que nos mandó el Ministerio de Educación para trabajar con ustedes en relación a la Semana Cívica, la Independencia, ¿verdad?, de Costa Rica como tal. Entonces es una guía bonita, ¿verdad? No es, pero es un poquito diferente a lo que yo acostumbro a hacer, entonces no se pierdan, no se sientan perdidos, pero bueno, así está esta propuesta del Ministerio de Educación para trabajar con ustedes esta ocasión como tal. Entonces, como pueden ver, ahí las tienen en el grupo de Teams, está ahí en archivos, está. Esta sí, en esta ocasión sí me la tienen que hacer a mano, o en el cuaderno, en computadora, como quieran, como gusten, como mejor les queden, y nada más me mandan una foto o el archivo editado de eso, ¿verdad? Que es como lo más complicadillo. Pero prometido ya para las siguientes clases, todo va a ser digital para que no se compliquen y lo puedan hacer ahí desde la plataforma. Entonces, esta guía tiene como objetivo, ¿verdad? Eh, el relacionar el derecho humano a la libertad con el legado de la independencia de 1821, ¿verdad? En una convivencia de paz, justa, inclusiva y fedor cívico, ¿ok? Entonces, aquí hay dos puntos claves que tiene que manejar a la hora de hacer esta guía, que es el derecho a la libertad, ¿verdad? El derecho humano a la libertad, el proceso de independencia, ¿verdad? Que eso es importante que lo tengamos, porque tenemos que comprender, como vimos en las guías sociales, que es un proceso, ¿verdad? Que es un proceso antes de la independencia, ¿verdad? O sea, todas las cosas que tuvieron que pasar para que podamos ser independientes, ¿verdad? O sea, se empezó en la colonia, después las personas comenzaron a criticar a los reyes y todo este proceso que llevó a la crítica a los reyes hasta llegar a la independencia en 1821, ¿verdad? Con las diferentes guerras y conflictos que hubieron en el mundo alrededor para que nosotros seamos libres, ¿verdad? Pero después de eso, la conformación de la independencia, ¿verdad? Cómo entonces nos llevó a un proceso de autogestión para crear el país que conocemos ahorita, ¿verdad? Y que ese país se va construyendo todos los días, ese país se va construyendo poco a poco y que cada vez, cada año, alguna manera tenemos que aportar en esa causa. Entonces, como pueden ver en la clase, eh, este es el punto central, ¿verdad? Entonces, hablemos de libertad, ¿verdad? Con el tema independencia, pero no lo podemos ver no solo desde la libertad en aquel entonces con España, ¿verdad? Yo siento que podemos aprovechar y hacer reflexión también con el punto de la libertad que tenemos que ir construyendo día a día en el país, ¿verdad? Y cómo algunos sectores, como algunas formas de vivir en el país realmente no nos permiten vivir en libertad, ¿verdad? Como la libertad, eh, como la paz, ¿verdad? Porque también lo podemos, como un sinónimo de libertad, nos es arrebatada con las violaciones, con los secuestros, con las drogas, con la inseguridad, con la falta de empleo, ¿verdad? Cómo estas formas nos quitan libertad, ¿verdad? Porque entonces yo no estoy viviendo plenamente por estar pensando en que me secuestran, en que me pueden hacer algo que a mí, que a mi hija, que a mi hijo y demás. Entonces, como somos independientes, somos libres, pero todavía tenemos muchas cosas que la libertad no es arrebatada como tal. Entonces, ahí hay unos puntos bonitos que hay que trabajar, que es libertad, ¿verdad? Como conceptos claves, convivencia pacífica, independencia, convivencia inclusiva. Entonces, estos valores, como para que lo mencionemos de alguna manera,
son fundamentales en esta segunda guía. Entonces, porque les va a pedir entonces que pongamos ejemplos de estos por medio de una imagen, ¿verdad? O por un medio dibujo. Entonces, hablemos de libertad, ¿verdad? Que es la forma de actuar libremente, ¿verdad? Pero también hagamos la crítica de ejemplo que cuando uno ve estos casos de violaciones y se desaparecen mujeres, ¿verdad? Casi siempre, o que un mae mató a la mujer, o las agresiones, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Que ya no se puede andar en la calle porque lo asaltan a uno, eso nos roba libertad, ¿verdad? Entonces eso no estamos cumpliendo en pleno nuestra independencia como tal, ¿verdad? Después también de la misma manera, ¿verdad? Entonces convivencia pacífica, esto va muy relacionado en los cuatro puntos. ¿En qué sentido? Eh, Porque en ocasiones la libertad hace pensar a algunos que tenemos el derecho de querer obligar a otras personas a vivir como ellos creen quieren, ¿verdad? Y eso tampoco es libertad. O sea, mi libertad termina donde la otra persona empieza, pero también tenemos que ser respetuosos de la libertad de las otras personas, porque si entonces no hay ese respeto, entonces tampoco hay una convivencia pacífica, porque yo en mi independencia, yo tengo que saber respetar al otro como tal, ¿verdad? Porque entonces en el momento que yo le diga a la otra persona, usted no puede hacer eso porque es pecado, o usted no puede hacer eso porque sos gay, usted no puede hacer eso porque sos mujer, ahí te están quitando tu libertad y te están quitando tu independencia como persona. Y algunos dirán, no, es que las mujeres pueden hacer lo que quieran, no, es que los homosexuales pueden hacer lo que quieran. No ciertamente, porque mientras algunas personas tengan más derechos que otros, significa que hay ciudadanos que tienen menos libertades y menos independencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Y como qué? O sea, algo tan sencillo que es que uno se queda pensando y haciéndole números el asunto de qué feo cuando uno le andan prometiendo al infierno y que se lo van a juzgar y que se lo van haciendo todo porque simplemente no cumple con algunos preceptos religiosos, ¿verdad, puta? Cuando uno más bien anda viendo de que el Papa Francisco ahí dice, vengan a mí, ¿verdad? Para curarle las heridas, para sanarlos y demás. Pero, ¿verdad? Cuando usted ve la gente que anda jugando más papista que el Papa, ¿verdad? Queriendo imponer modelos de vida y demás. Entonces tenemos que saber eso, ¿verdad? Porque en ocasiones confundimos la libertad con la libertad de ofender, con la libertad de juzgar y con la libertad de imponerle formas de pensar a las otras personas. Y ok, podemos hablar, está bien, que son morales, que son de todo lo demás, pero si mientras no le afecte a usted, no tiene que por qué un precepto religioso obligar a otra persona, ¿verdad? Porque como hay colores, hay religiones. Y hay algunas religiones que las cosas están bien hechas y otras cosas que para ellos no están bien hechas, ¿verdad? Entonces la religión no puede ser un norte social. En el sentido estricto está bien, usted desde su religión lo quiere creer, está bien crear lo demás, pero aquella persona que no lo quiere creer y que no lo cree y que no le interesa creerlo, no se le puede obligar a hacerlo, ¿verdad? Porque en base a esos, por el precepto, se han justificado muertes, se han justificado abusos por todas partes, en todo el mundo, en todas las religiones, a partir de las religiones. Entonces, en ese precepto, ¿verdad? De libertad, convivencia pacífica y convivencia, tenemos que entonces aprender, ¿verdad? A vivir con el otro, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante en la parte de la convivencia pacífica, porque en ocasiones se nos olvida que hay que, hay que este respeto por los demás, este permitir que cada persona viva su vida a como mejor quiera y como mejor considere bajo sus preceptos y bajo sus propias condiciones. Y por último, este tema de convivencia inclusiva es muy bonito también porque entonces en ocasiones también hacemos excluir a las personas, ¿verdad? Y definitivamente hay que ver cómo
se apoya a todos los grupos, ¿verdad? Como tal. Aquí les voy a mostrar algo que es un- una imagen que básicamente define todo lo que es los temas de inclusión, exclusión y demás, ¿verdad? Entonces, como pueden ver en la imagen, eh, el valor que vemos en la guía es el de inclusión, ¿verdad? El de inclusión, pero entonces tenemos que saber que inclusión no es integración, igualdad no es tampoco es igualdad, equidad, igualdad no es lo mismo. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Definitivamente hay personas que necesitan más ayudas que otras, ¿verdad? Y en un sistema democrático, algunos creemos que a todos se nos tiene que ayudar. No necesariamente a todos hay que ayudarles. Hay personas que necesitan más ayuda que otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la igualdad es darle las mismas oportunidades a todos. Entonces pueden ver la imagen aquí. Acá, aquí a los niños se les dio la misma igualdad de oportunidades. El mismo banco, la misma ayuda. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el niño más pequeño no puede ver. Entonces, ¿cómo el niño va a aprender si no puede ver? Entonces, estos dos lograron ver, ¿verdad? Dos lograron ver, pero realmente, ¿quién necesitaba más ayuda? El más pequeño. Entonces, esto aplica para todo. En ocasiones, entonces, las políticas tienen que ayudar. Hay personas que necesitan más ayuda. Y yo sé que me pueden decir que hay gente que se abusa, que vive del gobierno, que nunca trabaja, que más bien se pasan de ayudas. Cierto, eso pasa. Pero ciertamente eh, hay personas que realmente necesitan más ayuda que otros para progresar, ¿verdad? Como ahorita con los impuestos. Ahorita los que más ayudan son a los ricos. Los ricos son los que menos pagan, los que menos esto, los que menos otro. No, no se vale, ¿verdad? A todos nos quiebran, pero ellos son los que menos beneficios se les quitan, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar del concepto de equidad, ¿verdad? Para entender inclusión tenemos que hablar de equidad. Entonces, se le ayuda a las personas para que todos tengan igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entonces, el más pequeño necesitó más ayuda para poder aprender igual que el más grande, ¿verdad? No es igualdad de ayudas, sino que tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse. Entonces aquí en esta, donde hay equidad, el niño necesitó el doble ayuda que el del centro, pero y este no necesitó ayuda, pero ahora sí los tres pueden ver, los tres pueden aprender, los tres pueden interpretar algo, ¿verdad? Así esa es la equidad y la igualdad real, ¿verdad? Donde las personas pueden tener acceso completo a los dos, ¿verdad? No, no, no es ayudemos a todos para que algunos puedan más que otros, no, sino para que todos puedan por igual estar a la misma altura de las circunstancias. ¿Ok? Entonces en eso podemos ver entonces este parámetro social, ¿verdad? Que para nosotros integración, inclusión es lo mismo, pero hay muchas políticas que quieren hacer, ¿verdad? Que más bien hacen mal. Y lo voy a decir con la experiencia mía en la escuela. Cuando uno estaba en la escuela, los que tienen más de 30, podemos recordar que había mucha exclusión. Entonces, en la escuela íbamos los que estábamos completos, los que no estábamos enfermos. Entonces, los que estaban en silla de ruedas, los que no podían ver, ¿verdad? Los que tenían algún retardo mental, estos no iban a la escuela. O tal vez iban a la escuela, no iban al colegio. ¿Verdad? Eso pasaba mucho. Me acuerdo yo nunca fui compañero de nadie no vidente. Y sí conocí varios que o sea, no fueron a la escuela. ¿Por qué? Porque el sistema los excluía, ¿verdad? Después se crea la segregación. Ya cuando estaba en el kinder, estaba lo que llamaban las aulas integradas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. O habían como centros, bueno, para ser más específico, sería como los centros para atención con personas con discapacidad, que ni siquiera quedan en la misma escuela, que sino
era en otro lugar, allá en la clínica, ¿verdad? Donde se atendía a esas personas por aparte, ¿verdad? Entonces allá iban los minusválidos, los ciegos, los que tenían algún retardo mental. Después se crean los que son las aulas integradas, pero ¿cuál era el problema de las aulas integradas? La misma palabra lo dice. Ellos iban a la escuela, pero no se revolvían con los demás, ¿verdad? Ellos estaban en su propia aula, ellos tenían sus propios profes, tenían horarios diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no aprendían a vivir en sociedad y nosotros, los demás, los que éramos, teníamos todas las capacidades, nunca aprendimos a cómo tratar a una persona no vidente o cómo tratar a una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, actualmente ya se trabaja en el tema de inclusión. Los chicos van a las mismas clases, los chicos van a los mismos colegios, van a las mismas aulas, o sea, ya no están separados, sí reciben una ayuda diferencial, ¿verdad? Porque no le van a hacer el mismo examen al joven ciego, ¿verdad? Se lo tiene que hacer diferente, ¿verdad? Pero está, entonces, ¿eso qué significa? La inclusión que lleva, que yo puedo aprender a ser amigo de esta persona y no cometer errores que ahora cometo, ¿verdad? Porque nunca tuve contacto con personas así. Entonces, y estas personas también comprenden y aprendan a vivir en comunidad, ¿verdad? Estas personas en, ¿verdad? Y también a desenvolverse independientemente de eso, ¿verdad? Esto es la inclusión real y la equidad real a lo que deberíamos de llegar, ¿verdad? Evitar estos sistemas segregatorios y exclusivos que algunos proponen como, ¿verdad? En base a la religión, en base a la moral. Y demás. Entonces, siguiendo de ejemplo, acá les piden que entonces pongan una imagen que represente esa vivencia y esa convivencia como tal, ¿verdad? Porque entonces mientras yo no incluya a los demás dentro de las dinámicas, estoy siendo excluyente como tal. Después viene esta pregunta, ¿verdad? Dice que esta imagen, y entonces a partir del lema que es Soy Patria, Solidaridad y Esperanza, ¿cómo ustedes pueden contribuir al país, a construir el país en base a esos dos conceptos, solidaridad y esperanza? Entonces, ahí que quiero que pongan, amigos, bueno, es que para hacer este país mejor, yo quiero, podríamos hacer esto, podríamos hacerlo otro. ¿Verdad? Esto es muy abierto, esto es más de que ustedes me quieran vender la idea de que se puede y que podemos desarrollarnos como un país más integral, más pacífico y más gente como Dios manda. Después viene la pregunta 4, ¿verdad? Pero aquí se tiene que leer el anexo 1. El anexo 1 son como 2 páginas, pues aquí viene manera de reflexión, habla un poco sobre la independencia, ¿verdad? Y después aquí viene sobre la convivencia pacífica el anexo 2. ¿Verdad? Entonces, en el anexo 1, entonces, me van a explicar por qué es importante la convivencia pacífica dentro del país, ¿verdad? Entonces ahí me explican ustedes por qué es importante la convivencia pacífica y por qué es importante la inclusión dentro del país, ¿verdad? Porque entonces, si queremos que se respeten esos conceptos de libertad y de independencia, ¿por qué es importante estos valores para ser realmente un país independiente y libre y que todas, o sea, comprendamos el concepto de que todos y todas las personas sean realmente libres? eh, realmente libres. Eh, después esto, lo que estábamos comentando, ¿por qué importancia tiene el ejercicio responsable de la libertad? ¿Verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que no tenemos que confundir libertad con libertad de mentarle la madre a la gente o la libertad de imponerle cosas a las personas. ¿Verdad? Esto porque para muchos, eh, o sea, usted dice, es que en mi humilde opinión, eso no le quita que usted no sea machista, que no sea misógeno, que no sea un
un irrespetuoso, que no sea un intolerante, que no sea un xenófobo. O sea, muchas ocasiones la gente se, se da la libertad de ofender a una persona por decir algo con esas palabras, en mi humilde opinión. Vea, en su humilde opinión se puede ir al carajo porque realmente muchas personas utilizan eso y tergiversan el concepto de libertad para querer ofender y dañar a las personas. Entonces, eso es un ejercicio responsable de la libertad, ¿verdad? Saber dónde mis palabras, dónde mi libertad en realidad estás haciendo un uso responsable de la libertad o simplemente estás perpetuando construcciones violentas, ¿verdad? Que perpetúan posiciones desiguales para con grupos cualquiera que lo sean, ¿verdad? Entonces, como algunos dicen, en mi humilde opinión, las mujeres deberían de quedarse en la casa y cuidar a los hijos, ¿verdad? Por decir un ejemplo para que me lo entienda más claro, ¿verdad? Y ustedes oyen un montón de maes diciendo eso, mujeres también diciendo eso. En mi humilde opinión, las mujeres deberían de no salir en la noche a la calle para que no las violen. O sea, puta, ¿por qué no? Así de sencillo. O sea, entonces, ¿por qué? Ahí está, ¿qué está reflejando? De una cuestión donde la mujer tiene que quedarse metida en la casa haciéndole caso al marido, ¿verdad? Y para que no le pase nada. No, eso no puede ser posible. No es posible, no podemos hablar de libertad real mientras las mujeres, particularmente por decir un ejemplo, los homosexuales o los transexuales, anden en la calle con miedo. O sea, antes con miedo, o nosotros como padres de familia tener miedo de que nuestra hija, nuestra sobrina camine sola a 100 metros. O sea, no podemos tener ese temor, no deberíamos tener ese temor, ¿verdad? Y eso nos quita libertad, ¿verdad? Entonces, ya después, leyendo el anexo 2 me van a hacer este esquemita. En estos esquemitas me van a poner algunas palabras claves, ¿verdad? Aspectos relevantes para la convivencia pacífica, por ejemplo. Entonces me dice, ok, para vivir yo pacíficamente con mi vecino, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser más tolerante, tengo que aprender a, a tratar de solucionar los conflictos, tratar de hablar de mejor manera. Yo sé que hay vecinos de vecinos, hay gente que merece que le caiga un rayo, ¿sí? Pero no podemos vivir peleándonos, tenemos que llegar a alguna manera de evitar conflictos. En ocasiones es pura falta de comunicación lo que nos impide tener una buena relación con las personas, ¿verdad? Entonces, eso ahí me ponen algunos ejemplos, palabras, reacciones que podríamos hacer para vivir pacíficamente con los otros, ¿verdad? Y después en la otra, en la B, me van a dar características de la libertad. Es que la libertad debe ser inclusiva, debe ser armoniosa, debe ser comunal, debe ser pacífica, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y, y por último, me van a hacer un pequeño ensayo que aquí lo que ocupo es que ustedes me traten de convencer a mí, ¿verdad? No, más, sino explicarme a mí cuáles son los problemas para que realmente tengamos una sociedad libre totalmente y pacífica como tal. Entonces me dice, ok, es que no somos libres porque la gente anda ofendiendo, o porque hay un gran machismo, o porque falta educación, o porque los gobernantes se roban la plata. Así eso es lo que necesitamos que pongan al final de esta clase como tal. ¿Verdad? Y entonces eso sería toda la guía. Al final me responden aquí sí o no y aquí me ponen inicial, intermedio, manzana. ¿Verdad? Aquí es solo uno, recuerden no los tres. ¿Está bien, chicos? Voy a parar de grabar por hoy.